La paz total del presidente Gustavo Petro sufrió un revés tras una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y por la cual la Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma del proyecto que incorporaba de forma automática al derecho internacional humanitario los acuerdos totales, parciales y protocolos logrados en el marco de las mesas de negociación. La demanda de la Fundación se basó en un argumento muy sencillo. El derecho internacional humanitario, que es este conjunto de normas internacionales que protegen los principios más básicos que deben cumplir los estados y los grupos armados en las guerras y en los conflictos, no puede ser inventado, no puede ser creado en el marco de una negociación entre un estado particular y un grupo guerrillero. En su decisión, la Corte señaló que la norma demandada vulnera la supremacía constitucional y la separación de poderes y reiteró que los acuerdos de paz tienen una naturaleza política y que requieren para su implementación que se surta lo establecido en la Constitución. Esta demanda consiguió que el Estado colombiano y el ELN y los otros grupos con los que el Estado está negociando no puedan establecer normas de un rango supraconstitucional más importante que la Constitución como se pretendía en la ley. Esto significa que si el Estado colombiano acuerda algo con el ELN, por ejemplo, ya sea en términos de un acuerdo parcial o en un acuerdo final, esos acuerdos deben refrendarse por las instituciones colombianas, por el Congreso y por las Cortes. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, el alto tribunal aclaró que el Congreso de la República es el encargado de aprobar las leyes que permitan la implementación de un acuerdo de paz firmado por el presidente, teniendo en cuenta que el jefe de Estado solo tiene funciones legislativas excepcionales en temas de orden público. Bueno, había bastantes expectativas acerca de qué iba a decir la Corte Constitucional sobre si los acuerdos de paz que desarrollara este gobierno bajo el amparo de la Ley de Paz Total iban a ser parte o no del bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir todo ese rollo que acabo de mencionar? Pues en primer lugar, que las expectativas del gobierno cuando pasaron la Ley de la Paz Total al Congreso es que todo lo que se acordara con los grupos con los que está negociando, digan ustedes por ejemplo el ELN y las disidencias de las FARC, todos suponiendo que esos diálogos lleguen a algún feliz término bajo este gobierno, cosa cada vez más improbable. Pero digo, el supuesto de la Ley de la Paz Total era que lo que se acordara con esos grupos quedaba inmediatamente vinculado a la Constitución, hacía parte de la Constitución. Por lo tanto, no tenía que pasar por una aprobación del Congreso y para esto se argumentaba que entraban a ser parte del derecho internacional humanitario y ese derecho internacional humanitario obliga al país y por lo tanto entrarían a ser parte de la normatividad del país. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Ha evaluado una demanda del doctor Andrés Caro que ha argumentado dos cosas. Primero, que incluso los acuerdos internacionales deben ser ratificados por el Congreso en Colombia, es decir, que el hecho de que este fuera hipotéticamente un acuerdo internacional no haría que no pasara por el Congreso. Pero segundo, que lo que se negocia con los grupos al margen de la ley o lo que se pudiera negociar eventualmente son esencialmente acuerdos políticos, no son acuerdos que tengan una fuerza de legalidad. Por lo tanto, los acuerdos políticos, para convertirlos en normas, para convertirlos en leyes que obliguen a los distintos actores de la escena pública, tienen que pasar por el Congreso. ¿Todo esto en qué redunda? En que algo que en el espíritu de la Ley de la Paz Total le daba mucha discrecionalidad al gobierno acerca de qué negociar y que eso negociado quedara siendo ley para todo el mundo, ahora tendría que pasar por el Congreso. Y digo tendría porque bien sabemos que cuando le queda más o menos año y medio de su mandato a este gobierno, las distintas negociaciones que ni siquiera han alcanzado ese estatus, sino que son diálogos apenas, no parecen tener un final feliz. Por ahora, la Corte le puso su límite a esa ley.